Shalom hermana. Está Carmina, muy bien. Bueno, Javerín, no hemos transmitido la alabanza hoy porque hemos tenido, como la semana pasada, pues, problemas con el tema de la red. Ya estamos tratando de solucionarlo y pues digamos que el sonido de la calidad no se presenta muy bien a veces. Entonces, hoy vamos a iniciar un nuevo año de estudio bíblico. ¿Okay? Ya hemos celebrado Sukkot, ya hemos celebrado Shmini Atzeres, que también se llama Simchat Torah. Hoy en todas las comunidades, ya en el Shabbat que ha terminado para el otro lado del mundo, aquí está terminando ahora apenas, se ha iniciado el estudio del libro de Génesis, junto con su correspondiente Haftarah. Nosotros, a falta de tiempo y pues de muchas limitaciones que hay a veces también, ya durante 2 años y un poco más quedaron grabadas las parashot. No quiere decir que lo vamos a estudiar de nuevo, sí, claro que sí, las volveremos a estudiar. Pero bueno, he tenido a bien el Señor que ya estudiamos las parashá, que es el Pentateuco, ya estudiamos todas las Haftarot, porque es de los pocos comentarios que se han hecho sobre los profetas. Casi no hay literatura que comente a los profetas, ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Así que hemos dado un paso adelante de vanguardia en eso, ¿de acuerdo? Y ya se acabó ese año de estudio de Haftarot, fueron 54 Haftarot. Acuérdense que el año hebreo, bueno, en general tiene 54 Shabbats. Entonces la idea es que vayamos a Lucas. Hay un pasaje muy interesante en Lucas que me llamó siempre la atención y nos va a permitir introducirnos aquí en el estudio de una parte importante de la Escritura. Está en Lucas 24-27. Vamos allí rápidamente y miren lo que dice Lucas 24-27. Y esto va a ser introductorio también para todos nuestros hermanos que están empezando, ¿no? Porque de todos los hermanos que se están agregando cada día a estudiar, pues hay de todas las edades espirituales. Están los que están recién llegando y están ya de muchos años, pero siempre va a ser positivo pues que estemos conociendo las mismas cosas, sobre todo porque tampoco hay muchos comentarios de los salmos y de la parte de los escritos. Sí, lo que estamos dejando es una biblioteca en herencia para nuestros niños, para todos los jóvenes que vienen después, que puedan estudiar un curso básico y de ahí para arriba, bueno, revisar lo que se ha dicho, ¿por qué no? Hacerle correcciones si es el caso, pero que ya hay una plataforma, perdón, ya hay una base pues ahí establecida. ¿Qué dice Lucas 24, 47? 47. ¿Sí? 27, perdón, 24, 27. 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muy bien, entonces vemos que el Mesías, cuando ha resucitado, está hablando con las primeras personas que él tiene contacto allí, ¿cierto? Y dice que empezando por Moshe, que digamos es la Torá, ¿de acuerdo? Luego pasando por todos los profetas, en hebreo se dice Nevi'im. Yo he visto muchas ortografías por allá en internet, unos ponen Neve'en, pues claro, se siguen del inglés, ha pasado mucho eso. Muchos hermanos a veces estudian con literatura en inglés y no se dan cuenta que una cosa es cómo se escribe para el inglés y otra cómo se escribe para el castellano. Entonces repiten esas ortografías y a decir verdad no es lo correcto. Para el castellano lo correcto es escribir Nevi con B pequeña o V, una I latina, apóstrofe y la terminación plural im. Esto es profetas en hebreo. Torah, la instrucción. ¿Ok? Ya hemos dicho antes que Torah en hebreo proviene de la raíz Yara, que es lanzar o disparar hacia el blanco. Luego la Torah es la orientación para dar al blanco, ¿ok? Vienen los Nevi'im, que fueron los profetas. Como bien hemos dicho antes, la función de los profetas fue volver al pueblo a la Torah. Si había que tener una mira puesta en algo y el pueblo torcía el calibraje que tenía que tener, los profetas lo trataban de volver al calibre donde tenía que estar. Esa es la función principal del profeta. Por eso dice en Isaías, a la Torah y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no tienen Shahar, no tienen el espíritu de Mashiach o el poder de Mashiach. Y por último viene una sección que, repito, es muy poco abordada, que son los Tuvim.
Ketuvim, también se puede escribir sin la E y poner solamente Ketuvim. Ketuvim, hay que tener la garganta un poco ejercitada para pronunciarlo. Ketuvim o Ketuvim. Literalmente significa escritos, los escritos. Entonces vemos que en Lucas 27, 24, 27 está la misma estructura, empezando por Moisés, luego por todos los profetas, les explicaba, dice allí. Cuando dice explicaba, en griego sale la palabra diermenevo, el verbo de donde viene hermenéutica, explicar a través de. Les daba la explicación a través de las escrituras. Entonces dice, les explicaba por las escrituras. Y lo más probable es que sea la traducción griega literaria de esto. ¿Ok? Hay otra parte, inclusive, creo yo, no sé si me ayudan a buscarlo, donde también dice, y por todos los salmos. ¿Ya? Sí, yo creo que sí existe. Creo que es en Mateo o ahí mismo en Lucas. Búsquenlo, por favor. Dice, les explicaba por los salmos, por los profetas. Dice, por Moisés, por los profetas y por los salmos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el libro de los más extensos, de mayor contenido, de esta sección, es sin duda alguna lo que se ha conocido como el libro de los Tehilim. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en este ciclo anual. Como todos sabemos, normalmente en el texto hebreo hay 150 Tehilim, o sea, 150 salmos, pero ahorita voy a acomodar y explicar muchas cosas. Es importante que las conozcamos de forma y ya después estudiamos los fondos, ¿no? Entonces hay 150 dividido entre 54 nos da un promedio de como 3 salmos aproximadamente diarios, o sea, cada Shabbat, y eso es lo que vamos a aspirar a hacer. De todas maneras, no es que vaya a ser estrictamente bajo ese parámetro, porque ahorita, repito, voy a aclarar otras cosas más. No sé si tenemos ese pasaje, si no me he encontrado. Dice, pasando por Moisés, los profetas y los salmos. Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho. 24:44. Léalo, hermano, ese es. Lucas 24:47. 47. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es correcto. Fíjate tú qué interesante. 44. Lucas 24. 44. Ese es muy bien. Entonces, fíjense ustedes, está ahí el pasaje dejándonos muy claramente en evidencia esa relación que hay entre la Torá, los profetas y los escritos. Todo lo que estamos viendo es que escritos, lo más sinónimo normal que tiene es decir salmos, ¿ya? De hecho, la palabra griega que sale allí quiero que la veamos, porque es allí donde vamos a empezar a explicar algunas cuestiones de formalidad. Repito, estamos estudiando académicamente la escritura y luego vamos a abordar la parte espiritual, ¿no? La palabra psalmis, ¿cierto? Ahora vamos a ver de qué se trata. Porque es importante que todos nosotros recibamos esa misma formación, sepamos las mismas cosas. El apóstol Pablo decía que deseaba que todos llegásemos a la unidad del conocimiento, ¿no? A lo que seamos unánimes en todo, que si alguna otra cosa la iba a revelar Mashiach. Entonces sale la palabra psalmis, ¿ok? Bien. Vamos a empezar entonces a ver de qué se trata. Bueno, antes de avanzar, quiero recordar para todos que de estas palabras Torah, Nevi'im y Ktuvim salieron las iniciales TN, y aquí no se pone K sino J, porque en hebreo cuando vas a escribir una palabra, ninguna palabra termina en K. Un sustantivo no termina en K en hebreo nunca. Entonces por eso se le agregaron las vocales A y sale Tanaj. Tanaj es como se dice Biblia en hebreo. Es una forma muy tradicional de decir, pásame la Biblia. Cuando te quiere referir a todas las partes, dice, pásame el Tanaj, y ya se entiende. Otra forma de llamar a la Biblia en hebreo, que lo insisto mucho, es decir, Hamikra. Hamikra. ¿Ok? Hamikra. También significa algo así como la lectura. Hamikra. Y la otra es
Kitzbei HaKodesh. Kitzbei HaKodesh. Que sería escrituras de la santidad. Kitzbei HaKodesh. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio y vamos a empezar aclarando algunos conceptos. Bien. La palabra castellana salmo, se origina evidentemente de la palabra griega psalmos. Pero ahora le pregunto, ¿qué es un salmo? ¿Qué entendemos por salmo? En castellano normal, como un cántico, ¿ok? Religioso. Canto religioso, pero ¿usted se referiría más a la letra que a la melodía? Como a la letra. ¿A la letra? La melodía, es la melodía. ¿A la melodía? Bien. Entonces, vamos a ver por ejemplo en 1 de Samuel 16, 18. 1 de Samuel 16, 18. ¿Qué dice? Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Que sabe tocar. Ahí está. La palabra en hebreo es nagen y se refiere a la melodía. Fíjense qué cosas lingüísticas nos produce el castellano. ¿Por qué? Porque normalmente dice vamos a leer un salmo. ¿Ya? Pero aquí en la Septuaginta aparece salmo. Sí, por eso. Pero es tocar la melodía. Lo que quiero decirles, y que suena un poco difícil de asimilarlo de entrada, es que no sería correcto decir vamos a leer un salmo. ¿Por qué? Porque el salmo es una melodía. Todos, se escuchen. La palabra etimológicamente salmo no es, como bien pensaba la hermana Vera, la letra de un himno, sino que etimológicamente psalmos en griego es melodía. Entonces, si tú dices voy a leer un libro, voy a leer un salmo, tendría que estar leyendo una partitura. ¿Sí me van a entender? Tendrías que tener un pentagrama con unas notas musicales, ahí sí vas a leer un salmo. ¿Sí me van a entender? ¿Ah? Vale. Entonces quiero que quede claro que etimológicamente la palabra salmo significa melodía. Dígame, hermano. Esa es la palabra griega, la palabra hebrea sería Teilim. No. Vamos a ver, por eso es que quiero. ¿Salió donde leíste? ¿Salió qué palabra? Salmis. O sea, lo que quiere decir que los judíos entendían claramente que salmo es lo que se está refiriendo. Es la melodía. No, yo pregunto a él. Sale psalmi en griego y en hebreo sale nagen. Ah, nagen, Sí. salmo. Sale el verbo lenagen en hebreo. Lenagen. Ese es el Shemot. ¿Y qué significa el nagen? Eso, tocar melodía. Ah, melodía. Esa melodía en hebreo y salmos es En griego. Correcto. Tocar melodía. Lenagen. Dice, hay un hijo de Yishai Yodea Nagen que sabe tocar melodía con la lira. ¿Ya? Bien. Entonces, de esa misma manera, en 2 de Samuel 23.1, ¿ya? 2 de Samuel 23.1, uno de los títulos del rey David es, a ver, Segunda. Se le dice popularmente el dulce cantor, El salmista. pero tiene un nombre más especificado. Segunda Samuel. el 2 de Samuel 23.1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo que aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Entonces no es cantor, es el dulce melodiador. ¿Ya? O sea, porque David no era que, o sea, el énfasis que está diciendo ahí es en la melodía que él tocaba con la lira. O sea, que era un músico. Naim Zamirot Israel es el dulce, el deleitoso de las melodías de Israel. Era un músico. Es un músico, y tú sabes lo que constituye la música, es un espacio mental maravilloso, porque lo más complejo, sin duda alguna, de componer música es la melodía. ¿Ya? También aparece en la Septuaginta que es decir que también salmo. Sale, salmos, ¿sí ves?
sale Salmo. ¿Ok? Esto está verificado y ha sido cuidadosamente organizado pues, para esta clase, para este curso. Esto es como un curso que vamos a hacer sobre los salmos y por eso quiero que vayamos en orden. Entonces, lo que quiero dejar claro es que, bueno, ahora bien, ¿qué hacemos? Entonces está malo decir, vamos a leer los salmos. Bueno, aquí es donde toca tomar una decisión. Hombre, ese es el usum locendis, significa ya la gente se acostumbró a decir así, que ojalá, si nos ponemos de acuerdo y empezásemos a cambiar la forma de hablar, dentro de unos años ya no decimos vamos a leer un salmo, sino vamos a leer un himno. Un himno. Ya no diríamos salmos, sino himno. ¿Por qué? Viene la segunda parte. La palabra griega himnos, ¿okay? Lo que es en castellano himno. Tengo una pregunta. Dime. Pasa que tú fuiste a Lucas y, Sí. y sabes salmos. Sí. Citando que el Señor está comenzando a anunciar los profetas y los salmos. Sí, sí. Entonces ellos también llamaban los escritos No. salmos No. o himnos. No. ¿Me estoy adelantando? Sí, te está adelantando. Vamos por parte y vamos a desarrollar los vocabularios porque estamos viendo la equivalencia en griego hebreo y luego vamos a ver qué pasó, porque Bueno. no es fácil. Bueno, Himno es la palabra griega, ¿verdad? Castellana, que procede del griego himnos, ¿ya? Y himnos, ¿qué equivale en hebreo? Equivale a la palabra hebrea tehilá. Tehilá, ¿ok? Se pronuncia así, tehilá, con T-E-H-I-L-A-H, tehilá. El plural puede ser tehilot o tehilim. El nombre del libro. Es correcto, ahí vamos. Es aquí donde se produce esa bifurcación entre una cosa y otra. Les voy a dar un ejemplo para empezar a responderte. El libro en hebreo de Génesis se llama Bereshit y no traduce Génesis. ¿Me hago entender? Bereshit no traduce Génesis. Luego, si el libro en hebreo, históricamente en el mundo judío se llama Tehilim, Tehilim no es Salmos. Salmos es como le llamaron los griegos, pero Salmos no es Tehilim. ¿Está claro? Es una cuestión de nombre. Es como que el libro de números se llama en hebreo Bemidbar, que significa en el desierto, y los griegos le pusieron fue aritmi, que es números, y de ahí viene al castellano números, pero en hebreo no se llama así. ¿Está claro, no? sí. Deuteronomio en hebreo se llama devarim, que significa asuntos. En griego le pusieron deuteronomio, que es palabras postreras, ¿ya? Palabras de repetición en segunda, y no tiene nada que ver. Entonces, si en la Septuaginta le pusieron salmis al libro que en hebreo se llama Tehilim, se puede decir que es un error, ¿ya? Porque no tiene aquello nada que ver con esto. ¿Está claro? Ahora, vamos a avanzar. Vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:6. 2 de Crónicas 7:6. Vamos a leerlo, un libro que casi no se lea. Saludos a todos los hermanos que están allí. Tomen nota que estamos iniciando unas nuevas conexiones neuronales. Y los sacerdotes, perdón. Léalo, hermano. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Muy bien, entonces resulta que en este verso que estamos leyendo, estamos viendo la diferencia que hay entre los instrumentos de cántico, ¿de acuerdo? Y lo que era la acción de agradecer y de confesar, porque hace poco explicaba a algunos hermanos que cuando en hebreo decimos agradecer, estoy confesando mi condición y reconociendo lo que otro hizo por mí. Eso es agradecer. Entonces no es como en castellano que tú dices gracias como protocolariamente. Es que es un acto muy profundo cuando dices Toda Rabba,
estás dando una gratitud abundante. ¿Qué significa gratitud abundante? Que estás confesando cómo estabas tú y qué hizo otro por ti. Es muy profundo, no es una cosa de menudo decir gracias. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a leer, por ejemplo, en la carta a los Efesios, ¿ok? En Efesios tenemos este versículo que dice: hablando entre ustedes con salmos, himnos y odas espirituales. Fíjate tú, busquemos ese pasaje que usted lo tiene que tener allí, en Efesios, y vamos a analizar esas tres palabras que están allá. Hablando entre ustedes con salmis, himnos. 5, 19. Léalo, hermano. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muy bien. Fíjense que salen las tres palabras y son diferentes. Una cosa es psalmis, otra cosa son los himnos y otra cosa son las odas neumáticas. Colosenses 3:16 también sale la cita. Muy bien, correcto. Así es. En Colosenses también sale. Dice, con salmos, himnos y odas espirituales en la gracia, cantando en sus corazones a Dios. ¿Ese es verdad? Sí. Muy bien. Y en otra parte dice, en toda ocasión agradezcan porque esto es la voluntad de Dios en Yehoshua Mashiach para con nosotros. Entonces tenemos salmis, himnos y odas espirituales. Odas. Una oda es una canción. ¿Ya? Salmos, himnos y odas espirituales. Hablando entre vosotros. Esto a mí siempre me da mucho la atención, porque cuando estamos hablando de salmos estamos hablando de la palabra original de melodías, y es una de las herencias más grandes de que tiene el pueblo de Israel hasta nuestros días, es la forma como se canta la Torá. Fíjense que cuando estaba Pablo preso con Silas, dice que empezaron a cantar, ¿ya? Y dice que se estremecieron la cárcel y todo eso fue un terremoto que hubo allí, y estaban cantando los salmos, o sea, los himnos, ¿ya? Pero con su respectiva melodía. Salmos, himnos y odas espirituales. ¿Está claro ahí? O sea que los salmos que conoce uno hoy en día escritos fueron cantos. Sí, originalmente fueron canciones. Claro que sí. Por eso es que entonces quería explicar la etimología en castellano, cómo pasó por el griego y lo que significa originalmente. ¿Ya? Luego tenemos himnos, y las odas espirituales son los que se llamaban los cánticos que se reconocen en la Torá. Se les voy a dar la lista cuáles son. La lista de los cánticos espirituales son el cántico de la salida de Egipto, ¿ok? Es de los primeros que hay. El cántico de Moisés, es decir, la bendición que le dio a los hijos de Israel. El cántico de Débora y Barak, que se encuentra en el libro de Jueces. El cántico de David, que en este caso se refiere a lo que es el Salmo 18 que estudiamos hace poco, ¿se acuerdan? Cántico. Luego el cántico de la dedicación del templo, que es el Salmo 30. El cántico de Habacuc y el cántico de Isaías. Esos son los que se reconocen como cánticos espirituales. ¿Y el cántico de la mamá de Juan el Bautista? No. No, porque estamos hablando de lo que ya se había escrito en el Tanaj. Ah, ok. Ya, en una referencia de culpa dice, este es un típico cántico como el que hizo sí, Miriam en el desierto. Pero ya eso es un comentario, eso es querer de pronto anclarlo, ¿ya? Se puede asociar, pero esto es lo que formalmente se reconocía. Ya esto que lo escribieron en el Evangelio, pues es diferente y se puede comparar, pero quiero decirles que esto todo el mundo sabía que esto era un cántico espiritual. Estos, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Entonces, a continuación vamos a ver cómo están organizados los salmos, o sea, los himnos. Vamos a ir haciendo la sustitución de términos poco a poco y vamos a ver de qué se trata. Porque, como bien decía el rabino Tzvi Habar, un documento interesantísimo que estuve leyendo hace poco, aquí lo tengo,
es muy difícil abordar el estudio de los salmos como se hace con la parashá o con la haftará, porque pasan de un tema a otro en los salmos. Entonces, a fin de facilitar el estudio de los salmos, he tenido a bien clasificarlos de la manera como se encuentran acumulados en su compendio. Es decir, lo siguiente sería la clasificación general de los himnos, y así lo vamos a estudiar, ¿ok? Primero, que yo creo que nos interesa a todos, hay salmos que son de oración, ¿ok? En hebreo decimos tefilá, ¿ok? Categoría número 1, no porque sea, sino por darle un orden, ¿no? Segunda clasificación son los maskil, salmos que son maskil, ¿ok? Ya iremos explicando poco a poco. Hay otros salmos que son mazkir, que vayan viendo, mazkir. Hay otros que son cánticos, son shir, ¿ok? Anótenlo así, shir. Hay otros que son alabanza, o en hebreo sería tehilá, tehilá. Y luego vienen los que son de Todá, que son los de gratitud, de agradecimiento, ¿ok? Luego tendríamos en un séptimo lugar los que son acompañados con música de manera específica, o sea que tiene una indicación específica. Y 8 otros o diversos. Ahí entran las oraciones imprecatorias que llaman. Bueno, no sé si entren allí porque aquí tenemos el ítem de oración. ¿Y el masquil con el masquil es diferente? Sí, este es distinto de este. El masquil es la palabra en hebreo que hace poco la estudiamos en la última haftará, ¿se acuerdan? Sí. Que es hacer conciencia. Masquil significaría como concientizador. ¿Ok? Concientizador, maskil. Y un maskil significa recordatorio. Shir significa cántico. Ahí está. Oración, maskil, mazkir, shir, tehilá o alabanza, todá o agradecimiento, los que son acompañados con música y otros diversos. ¿Ok? Aquí entran todos los 150 salmos en estas 8 categorías. ¿Ok? Lo que me he propuesto a fin de darle un orden y una correlación es estudiarlo así. Vamos a dejar la última categoría para el final, que de hecho es la que más tiene. Dígame, hermano. ¿Qué dice? No, diga. Lo que pasa es que vale. Ok, después me dice. Entonces, miren, esta es la clasificación general de todos los salmos. Esto es algo que no se suele decir, ¿verdad, hermano? Lo que pasa es que en el mundo cristiano evangélico Ajá. hay unos salmos que le llaman el salmo de protección. Es como el salmo 91, es como si fuera un salmo. Eso es mágico. Entonces es la. Eso es un uso mágico. O sea, no lees el salmo 21, que ese es de protección. Deja la Biblia abierta ahí. Deja la Biblia en el salmo tal, que eso protege, eso como que emana. Y todo es típico aquí. Es típico que todas las casas así tradicionales tienen una Biblia gigantesca que le costó muy caro y la tienen abierta en el Salmo 91. Llamado muñequito. Y un muñequito ahí, como que eso va a bendecir la casa así, por si fuera una piedra radiactiva. Una cosa por el estilo. ¿Ya? La vaina de amarilla. Muy bien. Esto es una primera, repito, una primera acumulación o clasificación y en este orden lo vamos a estudiar. ¿Ok? Vale. La otra aspecto que tienen que tener en cuenta es que los salmos, y esto es un comentario del Talmud de Babilonia muy interesante y tiene mucha lógica, presten mucha atención que esto es importante. Si nos ponemos en el orden histórico, Moisés entregó el Pentateuco
luego apareció Josué, que también escribió su propio libro, luego aparece Samuel y escribe el libro de Jueces, ¿ya? El libro de Jueces y el de Samuel, y luego el de Reyes. Y finalmente viene ahí paralelo a ello, el rey David escribe en general el libro de los Salmos, o sea, de los himnos. Sin embargo, miren lo curioso, en este libro, en este compendio de oraciones, de cánticos, de alabanza, de agradecimiento, en ese compendio vamos a encontrar, por ejemplo, que Moisés escribió contenido. Vamos a ver, ¿quiénes escribieron realmente estos himnos? ¿Ok? David compuso expresamente 76. David escribió la mitad de los himnos. Escribió 76 himnos. ¿Ok? Los hijos de Coré, imagínense, los hijos de Coré vivieron casi 300 años antes del rey David. O sea que en orden histórico deberíamos mencionar primero a los hijos de Coré. Voy a corregirlo acá. Los hijos de Coré, vamos a colocar aquí, hijos de Korah, o Coré en hebreo, escribieron 11 himnos. Acuérdense que ellos son de la época de Moisés en el desierto, ¿ah? O sea que en el libro de los himnos hay cánticos que se escribieron antes de que el rey David naciera. Y de hecho hay que mencionar también que Moisés escribió uno también, que es el Salmo 90. Vamos a poner aquí Moisés más arriba. Moisés escribió uno. Eso entonces lo que nos está demostrando es que históricamente hubo distintas fases de cantos. Es correcto. Y de pronto algún intelectual por allá los compendió. y de ese compendio volvieron a reorganizarlo Sí. otra vez hasta nuestra actualidad. Correcto. Entonces esto es algo importante que lo tengamos. Moisés escribió un salmo. Los hijos de Coré, que son de la época, escribieron 11. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Cierto? Vamos a ver que David, 76. David escribió 76. No, Espérate. David escribió 76. Y paralelo a David vamos a tener a Asaf y a Yedutún, Que eran cantores. que eran los cantores del templo. Asaf y Yedutún, que eran directores del coro en el templo. Asaf escribió 12, ¿de acuerdo? Y Yedutún escribió 3. Sin embargo, hay algunos que son con coautoría. Y Salomón escribió 2. Pero eso aparece en los salmos. Sí. Fíjense ustedes, toda esa información está ahí. La gente no lee eso. Pero no lo lee y no sabe. Porque ese es el titulito que está ahí. Sí, el que sale titulito ahí. ponen en pequeñito que casi nadie lo lee. Pero cuando tú le pones lupa, lo pones en orden, le pones historia, le pones cronología, Saca un. wow, mira lo que sale. Saca un Pero, ensayo, hermano Eric, pero todas las Biblias de estudio, todas tienen ese orden. Sí, No, sí. no tan bonito como está ahora, pero Claro, tienen. fíjense ustedes, pero la gente no lee esos resúmenes a veces que traen las Biblias de estudio. ¿Vale? Históricamente, entonces, Moisés, en orden cronológico, Moisés escribió 1, los hijos de Coré 11, dime. Los 45 que faltan. Ahora esos no tienen autor, fíjate, Hay unos anónimos. son anónimos. ¿Por qué? Faltan más salmos, de hecho aquí hay una combinación, aquí en realidad Asaf y Yedutún Salomón, algo así, escribieron uno en común entre los dos, por eso se va a exceder el número, no se sorprendan. Moisés escribió uno, o sea que de los himnos más antiguos está el que escribió Moisés. Y el Salmo 90. El himno 90. ¿Ah? Ahí dice, oración de Moisés, varón de Dios. El único. Luego los hijos de Coré escribieron 11. David escribió 76, casi exactamente la mitad. Asaf escribió 12, Yedutún 3 y Salomón 2. Los demás que hagan falta no tienen autor no tienen autor Y el de conocido. Moisés es una oración, ¿no? Es una oración. oración también. Es una oración.
Vale, muy bien. Entonces, haciendo ese resumen, esa clasificación, también tenemos que tener presente, ¿de acuerdo?, que hay otra categoría que me hizo falta escribir aquí, la número 9. Vamos a ponerla acá, que me estaba olvidando. Esto que se llama Michtam, y vamos a poner 9 otros. 8 ¿De acuerdo? Michtam. Muy bien. Estamos, ¿no? Entonces serían 9 categorías. Michtam viene de qué verbo. Michtam es una palabra del verbo getem. Getem es bordado. En Michtam se entiende que es como una inscripción que se hace en recordatorio de algo. ¿Cómo eran agregados todos estos libros Al canon, para que quedaran juntos? Eso es el tema de discusión, porque piensen ustedes que ya todo indica que cuando la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia, cuando la Septuaginta se hizo en el año 250 a.C., ya estaban todos los signos juntos. ¿Sí me van a entender? Sí. O sea, quiere decir que ya de antes puede ser Esdras el escriba, que es de la época del Segundo Templo. Ya Esdras o Nehemías tuvieron a bien compilar todas las canciones, todos los himnos, y los ponen juntos, de tal manera que casi 200 años después, cuando viene la Septuaginta a traducirlo del griego, ya están todos juntos. Pero es una gran recopilación interesante de ver la parte histórica de cómo evolucionaron, ¿cierto? Y cómo se encuentran distribuidos. Eso también nos permite hacer el estudio de otra manera un poco más relacionada, porque entonces ya tú vas a estudiar los salmos de los hijos de Coré, aparte los salmos de David, los salmos de Asaf y Edutún y los de Salomón. ¿Está claro? ¿Cierto, no? Muy bien. Entonces, ya dicho toda esta situación, hay otro aspecto que vamos a mencionar sobre los salmos, y era lo que les iba a decir, que los salmos están clasificados en 5 libros. ¿Ok? Anoten eso ahí también. Los salmos están clasificados en 5 libros. ¿Cómo está esa distribución? El primer libro va del 1 al 41. Yo creo que no se va a escribir acá arriba. El primer libro va del 1 al 41. El segundo libro va del 42 hasta el 72. El 1 al 41. El tercer libro va del 73 hasta el 89. El cuarto libro va del 90 al 106. Del 90 al 106. Y el último va del 107 al 150. ¿Viste? ¿Eso es qué va? Ahí está, el tercero del 73 al 89. Esto es otra forma de estudiarlo, por libros. Insisto, estoy dándoles diferentes opciones a ustedes desde hoy. 73 al 89, 90 106, 107 a 150. ¿Ya? Cuando el Señor me llama a mí, yo tenía como 15 años. Lo primero que yo leí durante casi 2 años fue el libro de los Tehillim, de los himnos. No leí más nada. No sé por qué, pero el Señor me permitió y me llevó a leerlo abundantemente. Me los leía al derecho y al revés. ¿Ya? Del 1 al 150, del 150 al 1, me leía 3 diarios, 5 diarios, 10 diarios, y así. Una continua tránsito por este texto. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy, visto toda esta situación, y les voy a decir el comentario del Talmud. Se dice en el Talmud que Moisés entregó los 5 libros de la Torá y David entregó los 5 libros de los salmos, de los himnos. Eso no es exacto. ¿Cómo? ¿Ya? Que Moisés entregó los 5 libros de la Torá y David entregó los 5 libros estos de los... Sí, porque ya se ha demostrado que el primero fue Moisés, los hijos de Coré. Y Salomón escribió 2 más y ya David de pronto estaba muerto. Estaba muerto. ¿Ya? Así que bueno, es un decir. Hagan de cuenta que es un decir. Lo que pasa es que como es
el que más escribió, entonces toman la cabeza. toman él como referente, pero O sea, no hay es, que entenderlo así. es correcto. No es que sea una aseveración académicamente exacta, ¿no? Sí. A ver, ¿hay algún indicio